Muy buenos días a todos. Soy el padre Natanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de abril de 2023 y celebramos lunes de la tercera semana de Pascua. Y el evangelio de hoy se toma del evangelio según San Juan. Después de que Jesús alimentó a unos 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino porque el que permanece hasta la vida eterna, el que le dará al Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». El Evangelio de hoy da inicio a lo que será una lectura de una semana, más o menos, de lo que se llama el discurso sobre el pan de vida, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Casi todos los días de esta semana, con la excepción de mañana, que es la fiesta de San Marcos, vamos a escuchar parte de ese discurso sobre lo que será la Eucaristía. Nosotros sabemos que esas palabras de Cristo encuentran su cumplimiento en el misterio pascual, con el don de la Eucaristía. Hoy día, más que nada, lo que tenemos es la preparación, un poco de contexto para lo que Cristo va a decir. Recordamos la historia. Después de haber dado comida a 5,000 hombres, Cristo camina sobre el agua, da consolación a sus discípulos y va a Cafarnaúm. El día después, la muchedumbre está sorprendida porque le encuentran ahí en Cafarnaúm, mientras solo había una barca y Cristo no se encontraba en aquella barca. Entonces preguntan a él: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Y así empieza el discurso de Cristo. Ahora, podemos decir muchas cosas sobre este evangelio, pero sobre todo hay dos cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, aquella pregunta: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Y después, la segunda cosa es las palabras de Cristo, que da una respuesta muy interesante. Dice, el pan de vida, está hablando del pan. Dice, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Porque es Él, Jesús, a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ahora, con respecto al primer punto, o sea, aquella pregunta: «Maestro, ¿cuándo llegaste?», San Juan Crisóstomo tiene un comentario muy lindo, que dice: «Es natural que las personas están asombradas por ver a Cristo allí, pero no encuentran todas las consecuencias, o mejor dicho, no quieren ver todas las consecuencias. Más tarde van a recordar a Cristo que Moisés dio a sus antepasados maná en el desierto. Pero, dice San Juan Crisóstomo, se ve claramente que Jesús es más grande que Moisés. Es verdad, los dos cruzaron el mar, pero Moisés lo hizo solo mediante la oración y con una obra de Dios, mientras Cristo caminó sobre el agua, obligó al agua de darle apoyo, caminando como si fuera al piso. Por eso no lo vieron. Incluso vemos que ahora están menos entusiasmados para hacer de Cristo un rey.
como dicen maestro. Cuando llegaste, dice maestro, rabí. Ahora no es más una persona que sirve para ser rey. Entonces todo eso nos hace pensar, dice San Juan Crisóstomo, que los bienes de este mundo vienen y van. Nosotros no podemos meter nuestra confianza o encontrar nuestro reposo, descanso definitivo en los bienes del mundo. Es verdad que Dios aprovecha de esos bienes para ayudarnos a encontrarle a Él. Pero si nosotros nos quedamos con los bienes sensibles, merecemos un castigo. Y así llegamos a nuestro segundo punto. Para responder a la pregunta de la gente, Cristo da una respuesta que realmente no es una respuesta, pero que va directamente al corazón del problema. La gente quiere comida física, pero realmente deben preocuparse por hacer la voluntad de Dios Padre. Como dice Jesús, buscar el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Dios Padre lo marcó con su sello. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en tiempos bíblicos recordamos que los sellos eran pedazos de metal o de piedra con diseños que se pone en la cera caliente. Eran más valiosos que las firmas porque eran más difíciles de copiar. Entonces servían para certificar documentos. Comentando sobre esa palabra de la Escritura, dice Santo Tomás de Aquino que sello se puede interpretar de muchos modos. Y da varias interpretaciones, pero nosotros podemos pensar solo en las palabras de San Hilario, comentando sobre eso. Dice él, Dios Padre impresó Cristo con su sello, o sea, puso su sello en Cristo. Porque cuando un sello se pone en la cera retiene la figura completa del sello, así como el Hijo ha recibido la figura completa del Padre. Esta palabra se debe entender entonces como haciendo referencia al misterio de la encarnación, porque Dios Padre ha puesto en su palabra en una natura humana. Esa palabra es la luz de su gloria y la figura de su sustancia. Entonces, como la vida eterna es conocer a Dios Padre, como dice Jesús en la última cena, Cristo nos da la vida eterna porque nos revela el Padre. Entonces, ahora tenemos que aplicar estas palabras del Evangelio a nuestras vidas. En primer lugar, debemos preguntarnos si todavía tenemos una afección, un amor demasiado hacia las cosas sensibles. Porque ese amor desordenado hacia las criaturas lo hace difícil seguir a Cristo. También podemos pensar en las palabras del Cantar de los Cantares, que nos dice de poner a Dios como un sello sobre nuestros corazones. Meter a Dios como un sello sobre el corazón. Y tengo que pensar, bueno, realmente yo soy reflejo de Dios en mi vida cotidiana. Vivo como si Él hubiera puesto, porque de hecho ha puesto su sello sobre nosotros. Entonces pidamos por la intercesión de María Santísima, Madre de la Eucaristía, la gracia de abrazar el amor de Dios, el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, y un amor revelado en el sacramento de la Eucaristía. Que así sea.